Una desesperada mujer apache dejó a su bebé en la puerta de un hombre. Días después regresó, pero él también la recibió a ella. Antes de comenzar con la historia, no olvides darle me gusta al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Borg se despertaba antes de que saliera el sol. La costumbre era lo único que lo mantenía con vida. Tras años de soldado y una década de soledad en el rancho, su cuerpo ya no confiaba en el descanso cuando el cielo apenas clareaba. Apartó la manta gastada, apoyó el peso sobre su pierna mala y esperó el dolor punzante en el muslo, la esquirla que ningún médico había logrado sacar. Ese dolor era la señal de que la pierna aún respondía. Ese era el trato. Se puso calcetas gruesas, se calzó las botas raídas y se cubrió con la misma gabardina de lona que había remendado 3 veces en ese invierno. La prenda todavía olía a humo de leña y a lana engrasada. Llenó la tetera, la puso en la estufa de hierro y escuchó cómo el agua comenzaba a zumbar. No tenía compañía ni animales salvo 2 cabras flacas que apenas sobrevivían detrás de la casa. Se mantenía apartado porque en el pueblo siempre hablaban de la guerra o de la esposa, y el hijo que perdió por la fiebre 6 inviernos atrás. Temas que no pensaba exponer frente a desconocidos. Afuera el viento rascaba abajo, levantando polvo del sorgo seco. Salió al porche con una taza de lata, bebió café tan amargo que le torció la mandíbula y repasó la lista del día: reparar la cerca sur, revisar las cabras, recorrer el arroyo en busca de animales extraviados. La rutina era lo único en lo que confiaba. La rutina alejaba los recuerdos que amenazaban con llenar la cabaña. Un ruido interrumpió su lista. Toc, pausa, toc, demasiado suave para ser un visitante, demasiado intencional para un postigo suelto. Dejó la taza y sacó el revólver de la cartuchera. El pulgar descansaba en el martillo solo porque el instinto lo mandaba. Otro golpe. Abrió la puerta. Sobre las tablas ásperas yacía un bebé. Estaba envuelto en un trozo de gamuza que alguna vez había sido parte de un vestido de mujer. Costura en un borde. Un desgarrón hecho con prisa. Ni canasta ni nota. Los ojos de la criatura brillaban por el hambre. Sus puñitos se agitaron un instante y luego quedaron inertes sobre la piel. El pecho de Burke se tensó. Volvieron a él recuerdos del parto de su esposa. El silencio que siguió al susurro frenético de la partera lo atravesó sin permiso. Inhaló hondo para calmar sus manos y se agachó. La piel del bebé estaba demasiado fría. Respiraba, pero muy despacio. Revisó el patio. Nada, solo polvo. Quien la había dejado ya se había ido. La levantó con cuidado de la cabeza, sorprendido por lo poco que pesaba, ligera como yesca. El calor de ese pequeño cuerpo se filtró en su camisa. Gimió, luego quedó tranquila. Los ojos se clavaron en el botón de su cuello como si fuera lo único firme en que confiar. Una decisión lo esperaba. Ir al pueblo y entregarla, o cerrar la puerta y hacerse cargo él mismo. Imaginó al sheriff Mallory husmeando los curiosos del pueblo, murmurando a alguien sugiriendo el orfanato a 80 kilómetros al este. Se la figuró viajando sola en una carreta. Su mandíbula se endureció. La entró en la casa. El calor de la estufa llenaba la cabaña. Acomodó una caja con una vieja manta, la acostó allí y rebuscó algo que pudiera darle de comer. No había vaca ni cabra en leche. Encontró media botella de melaza. Mezcló agua tibia con un hilo del jarabe. Probó la temperatura en la muñeca como había visto hacer a su mujer. Humedeció un trapo limpio y dejó caer gotas en la boca de la niña. Ella tragó. Los párpados se cerraron a medias y se quedó dormida. Burke se recargó en el banco, manos en las rodillas, el corazón golpeando más fuerte que en cualquier batalla desde el 64. Esperó sentir arrepentimiento. No llegó. Solo una pesada certeza de que alguien volvería por ella. Pasaron 5 días. La pequeña, a la que comenzó a llamar chiquilla sin pensarlo, tomaba la mezcla 4 veces al día. La mantenía junto a él en las noches porque la cabaña era fría. Reparó una cerca con ella sujeta en un improvisado rebozo hecho con un costal viejo. Al principio hablarle sonaba raro, pero el silencio era peor, así que murmuraba sobre cada clavo y cada tabla. Ella lo miraba a ojos oscuros, siguiendo el movimiento de su boca como si aprendiera palabras para el futuro.
También miraba seguido hacia el oriente, por el camino donde las huellas de las carretas se perdían en el matorral. Al anochecer encendía un farol y lo dejaba sobre el barandal del porche. Una señal, aunque no pudiera explicarse para qué. La quinta noche llegó la tormenta recia y de golpe. El viento golpeaba las contraventanas. Había dejado a la niña en su caja cuando una figura cruzó el patio. Pequeña, tambaleante, el cabello pegado al rostro. Se sostuvo del poste del porche, pero no tocó. Burke abrió antes de que reuniera fuerzas. Una joven apache estaba allí descalza, la ropa empapada, la piel ardiendo de fiebre entre manchas de lodo. Los brazos colgaban a los lados, los dedos temblaban de frío y agotamiento. No miró a Burke. Sus ojos se clavaron en la caja junto a la estufa donde la niña se movió. Burke se hizo a un lado. Ella entró a punto de caer. Cuando alcanzó la caja se arrodilló apoyando ambas palmas en las tablas. La bebé despertó y soltó un llanto débil. Los hombros de la mujer se sacudieron con un alivio tan fuerte que parecía dolor. La abrazó, apoyó la frente en las costillas diminutas y susurró algo que Burke no entendió. La lluvia tamborileaba en el techo. El humo de la estufa se elevaba en espiral. Burke cerró la puerta y atrancó la barra más para contener la tormenta que para encerrar a la mujer. Tomó una manta limpia y la colocó sobre sus hombros. Ella se estremeció, luego levantó la mirada hacia él. Amplia, cauta, desafiante, pero no se apartó. «Tienes fiebre», dijo él en voz baja, cuidando de no asustarla. «Siéntate junto al fuego». Ella obedeció porque sus fuerzas ya no daban para más. Vertió agua caliente sobre corteza seca de sauce. Era el único remedio que quedaba en su alacena, y sostuvo la taza mientras ella bebía. La niña se calmó tranquila con el olor familiar de su madre. Burke notó pequeñas quemaduras en sus muñecas y cicatrices recientes en un hombro. Eran huellas de penurias. Las preguntas se le agolparon en la garganta, pero guardó silencio. Sabía lo que era ser interrogado cuando la pena aún estaba abierta. Por fin dijo lo único que importaba. «Ha comido, necesita más que agua con melaza», pero eso la mantuvo con vida. Los ojos de la mujer se llenaron no de lágrimas, sino de una gratitud humilde. Su voz salió áspera, apenas una palabra nida. «Burke», contestó él. No hubo más. Él avivó el fuego. Extendió un segundo jergón junto a la estufa y puso otra olla con corteza de sauce. Nida se recostó con la bebé envuelta en su rebozo de gamuza. Burke se sentó en la silla, el rifle Henry, cruzado en las piernas más por costumbre que por desconfianza, y se quedó atento. Durante la noche les echó el ojo a medias. El sudor de la fiebre empapaba la frente de Nida. Él se lo secaba con un paño húmedo y evitaba pensar en la esposa a la que alguna vez cuidó igual. Cuando el amanecer tiñó de luz tenue las rendijas de la pared, Nida dormía en paz. La niña acurrucada contra su pecho respirando al mismo compás. Burke sintió cómo la tensión se le escapaba de los hombros. No sabía qué nombre pondría la ley a lo que había hecho. La misión estaba clara: mantenerlas a salvo, darles de comer, no exigir nada que ellas no quisieran contar. Afuera la tierra esperaba igual seca y callada. Dentro volvía el propósito a una casa vacía hacía años. Y por primera vez en 6 inviernos, Burke Coulter no temió la llegada del día. Burke estaba afuera partiendo leña cuando la niña comenzó a llorar. No un sollozo, sino un llanto entero desgarrador que quebró el silencio de la mañana. Soltó el hacha, se limpió el sudor con la manga y cojeó hacia la puerta. Pero Nida ya estaba allí. Por la abertura vio cómo se balanceaba en cuclillas la criatura pegada a su pecho. El cabello suelto y enredado, todavía húmedo de la noche anterior. La fiebre no había cedido del todo, pero el fuego y la mirada habían regresado. Se movía como madre otra vez, no con desesperación ni duda, solo cansada, resistiendo. Su voz era baja, palabras en su lengua, no para que otros entendieran, solo para la niña. Burke se detuvo, una mano en el marco. Su instinto decía ayudar, pero algo dentro lo convenció de no interrumpir. No había peligro. Solo estaba recordando cómo ser lo que ya había sido. Dejó que la puerta mosquitera se cerrara suavemente y le dio espacio. Esa mañana cocinó de más. Atol de maíz con leche de cabra y un pellizco de sal.
Las reservas eran pocas, pero las estiró. Neda no preguntó nada cuando él le dio un plato de lata humeante. Ella se sentó en el suelo envuelta en la manta, piernas recogidas, y comió en silencio mientras la niña mamaba. Después barrió el rincón junto a la estufa. No dijo nada cuando colgó afuera la manta empapada por la fiebre. No se inmutó cuando él le entregó la cuchara de madera que había usado. La lavó y la puso en la repisa como si planease estar allí al día siguiente también. Sin embargo, quedaban preguntas suspendidas en el aire. Borg no formuló las primeras que le llegaron. ¿Quién dejó esas marcas en tus brazos? ¿Por qué abandonaste a tu hija en mi puerta? ¿Quién crees que te persigue? En lugar de eso, mientras desgranaban frijoles en el porche, preguntó: ¿Cuánto hace que comiste? Nida dudó, los ojos entornados contra el sol. 3 días caminé mucho. Asintió una vez. Venía desde el Cañón Seco, la Loma del Este. Eran por lo menos 25 kilómetros, quizá más según dónde cruzara la sierra. Todo ese trayecto bajo la lluvia, descalza, con fiebre, cargando peso, culpa, miedo, la angustia de madre. No quedaba lugar para el orgullo. Burke examinó sus manos. Callos agrietados. Una ampolla en el talón se había abierto hasta quedar en carne viva. Sacó la lata de ungüento que usaba para las cabras y la dejó junto a ella. Ella no agradeció, simplemente se lo untó como si fuera lo normal. Eso le agradó. En los días siguientes se quedó. No hubo palabras sobre ello. Ningún acuerdo, ningún plan. Pero cada mañana estaba allí cuando él se levantaba. Ella avivaba el fuego, alimentaba a la niña, ayudaba en lo que podía. Y él no le pidió que se fuera. Ni siquiera lo pensó. Ella dormía en el catre mientras él tomaba la silla. La niña dormía donde caía, en la caja, en los brazos de Nita. Una vez incluso en el viejo sombrero de Borg, cuando Nita salió y tuvo que dejarla un momento. Eso lo hizo reír en silencio apenas un instante, y Nita lo notó pero no comentó. No reía así hacía años. Al 4.º día desde su regreso, Burke descubrió a Nita mirándolo. Estaba reparando un poste de la cerca, arrodillado en la tierra, con el martillo en la mano, cuando sintió sus ojos. No con sospecha ni timidez, solo observando como si tratara de entenderlo. Él se irguió y le devolvió la mirada. Ella vaciló, y luego habló por primera vez en horas. ¿Por qué la cuidaste? Él no respondió de inmediato. Dejó el martillo a un lado y se puso de pie lentamente porque su pierna ya no le permitía moverse con rapidez. Se sacudió el polvo en el abrigo y miró el madero de la cerca como si ahí estuviera la respuesta. No me pareció correcto dejarla ahí afuera, dijo al fin. Nita asintió, aunque él notó la tensión en su mandíbula. Ella no había terminado. La dejé porque pensé que tendría más oportunidad, no porque no la quisiera. Su voz salió baja pero firme. Tenía miedo de que un hombre regresara por nosotras. Dijo que la mataría si yo no me iba. Burke no reaccionó por fuera, pero por dentro algo se endureció helado. No preguntó quién no necesitaba un nombre. Ese tipo de hombres siempre tenían un rostro parecido a otros. Había conocido a muchos así en la guerra y después también. ¿Crees que todavía viene por ti?, preguntó. No lo sé, contestó. Pero si regresa esta vez, estaré lista. Burke guardó silencio un buen rato. Luego caminó hacia el granero, bajó una caja del entretecho y la puso a sus pies. Dentro había 2 pistolas, el viejo Derringer de su esposa y un Navy Colt que lo había acompañado en Gettysburg. Levantó el Derringer y se lo tendió. ¿Sabes disparar? Ella miró el arma. Puedo aprender. Él la sintió. Empezamos mañana. Esa noche los 3 se acomodaron junto al fuego. La niña jugueteaba con un hilo de lana atado a la pata del banco. Nita remendaba una manga con puntadas pequeñas y cuidadosas. Bork quitaba el óxido de un hierro de marcar que no usaba hacía 2 años. Afuera los coyotes aullaban en el llano. La tormenta había pasado. El aire olía a limpio. Dentro nadie hablaba de irse. Ni Nita, ni Burke, y menos la criatura. Seguían siendo extraños en algunos aspectos. Pero el silencio entre ellos ya no era un muro. Se sentía como el inicio de algo más lento, más duro, pero tal vez más firme que todo lo que habían conocido antes.
sin promesas, solo presencia. Y eso bastaba por ahora. Al terminar la primera semana, Burke aceptó lo que no había planeado. Nita y la bebé ya no eran visitas, eran parte del lugar. Se movían por la cabaña como si les perteneciera tanto como a él. Y quizás así era, porque ya no se sobresaltaba cuando escuchaba un segundo par de pasos en el porche o percibía el aroma de carne ahumada antes de llegar a la estufa. El silencio ya no pesaba como antes. Simplemente estaba. Por la mañana le enseñó a disparar. No la apuró. Llevó el pequeño Derringer hasta el campo detrás del granero. Colocó latas en la baranda de la cerca y le dio el arma con un gesto. Ella la había sostenido alguna vez torpe, pero sin miedo. Él permaneció detrás, brazos cruzados corrigiendo con palabras sin tocarla. No aprietes tanto y no cierres los ojos cuando jales el gatillo. Ella no respondió. Solo exhaló y disparó. El tiro se fue lejos. De nuevo dijo él. Ella siguió hasta que el martillo hizo clic vacío. Apenas una lata había caído. Miró el arma, luego a él, como esperando reproche. Mejorarás, dijo. Al día siguiente derribó 2. Para fin de semana ya cargaba sin mirar y las manos no le temblaban. Esa misma semana Burke la vio observando a las cabras. No por pasar el tiempo, sino con atención. Comenzó a alimentarlas antes que él. Luego a ordeñarlas. Después a retirar la nata de la olla antes de que se echara a perder. Una noche encontró un pequeño tarro de queso fresco sobre la mesa. Frío, salado, cuidadoso. Ella no dijo nada. Él tampoco. Pero se lo comió entero en silencio. A la mañana siguiente había otro frasco. La niña, a la que Burke ya llamaba Ruthie, aunque nunca lo había dicho en voz alta, se fortalecía. Mantenía la cabeza erguida por más tiempo. Estiraba las manos con intención. Sonreía cuando Nita cantaba bajito mientras la arrullaba. Burke seguía atento al horizonte. Le dijo a Anita que debían estar listos por si regresaba el hombre al que temía. Pero ella no volvió a mencionarlo desde aquella vez. Burke no insistió. No necesitaba todos los detalles. Solo lo suficiente para actuar llegado el momento. Sin embargo, quedaba una pregunta flotando que ninguno se había atrevido a decir. ¿Por qué había escogido su puerta? Esa tarde, mientras reparaba el techo del granero, lo preguntó. Estaba a medio subir en la escalera, el sol en los ojos y el martillo en la mano cuando salieron las palabras. Aquella mañana dijo sin mirarla cuando la dejaste aquí. ¿Por qué este lugar? Nita estaba abajo separando clavos nuevos. No respondió enseguida. Pasé por aquí una vez, dijo. El verano pasado antes de Ruthie. Él la miró sorprendido. No me viste, dijo ella. Me quedé en el arroyo. Miraba desde la loma. Burke bajó el martillo. ¿Por qué vigilabas este sitio? No disparaste a los coyotes cuando se metieron a tu campo, dijo ella. Solo esperaste. Les dejaste pasar. Burke no respondió. Pensé que un hombre así tampoco dispararía contra una criatura. Eso lo dejó callado un instante. Volvió a su trabajo. Al caer la tarde el techo ya estaba arreglado. Cenaron en el porche frijoles, un poco de tocino salado que había quedado, un pedazo de pan de elote que ella preparó con leche de cabra y la poca harina de maíz que quedaba seca en el costal. La bebé dormía en una caja acolchada con trapos, cubierta con la misma manta vieja que Burke usó la primera vez que llegó. Cuando el sol bajó, Burke acercó su silla al barandal y empezó a tallar un trozo de pino seco en bloques pequeños. No hacía nada en particular, solo daba forma para mantener las manos ocupadas. Nita se sentó cerca en el suelo con las piernas cruzadas desgranando chícharos en una lata. Ya no parecía apurada, no se sobresaltaba con cada ráfaga de viento ni volteaba con cada crujido en el monte. Aquella noche habló del hombre no todo solo lo suficiente para explicar lo vivido. No era apache, dijo sin rodeos. Blanco dijo que me compró que tenía papeles para probarlo. Burke no interrumpió. Me tuvo afuera del pueblo cerca de un campamento del ferrocarril. Cuando quedé embarazada dijo que no era suyo. Me golpeó hasta hacerme sangrar. Pensó que la criatura no sobreviviría, pero sí lo hizo. La mano de Burke apretó fuerte el borde de la mesa, pero no lo mostró en su rostro.
Una noche se fue borracho. Yo la tomé y corrí, pero no sabía a dónde ir. Pensé que tal vez si la dejaba en algún sitio alguien la encontraría. Su voz se quebró. No creí poder protegerla. «Lo hiciste», dijo Bork con sencillez. «Regresaste. Tenía miedo», confesó ella. «Yo también», admitió él. «No sabía lo que hacía. Todavía no sé». Ella sonrió apenas un poco. La niña se movió soltando un gemido suave. Nida la levantó, la abrazó fuerte y la pequeña volvió a quedarse tranquila. Fue la primera vez que Bork vio a Nida tocar a su hija sin mirar hacia atrás como temiendo que alguien se la arrebatara. Más tarde la encontró doblando ropa en el rincón. Camisas de él, sábanas, todo recién lavado y tendido en un lazo que había colgado entre los postes. Doblando cada manga con cuidado, como si respetara el trabajo que esas prendas habían cargado. «No tienes que hacer todo eso», dijo él. «Lo sé», respondió ella. Y ahí terminó. Cuando la lámpara se apagó y Ruthie por fin durmió entre los dos en el catre, Burke permaneció sentado en la silla junto a la puerta, rifle al alcance, oyendo el viento contra las rendijas. La mujer ya no temblaba. La niña estaba más fuerte. La estufa ardía toda la noche. Sabía que no había terminado. Podría venir otro peligro. Pero la casa ya no estaba vacía. Y si alguien llegaba buscando una mujer para reclamar o una criatura para llevarse, encontraría algo distinto esperándolo. Burke ya no estaba solo, ni ellas tampoco. Los días se hicieron más largos y tibios. La primavera se fue metiendo despacio, suavizando lo duro que había dejado el invierno. Los campos seguían estériles, pero ya brotaban hierbas testarudas entre la cerca, verdes chiquitas que no estaban un mes atrás. Burke las notaba. Igual que notaba los pequeños cambios en la cabaña. Cobijas dobladas con más cuidado, herramientas guardadas con orden. La leña bien apilada junto a la puerta sin que él lo pidiera. Nita se había vuelto parte del lugar como si siempre hubiera pertenecido allí. Hablaba poco todavía, pero ya no hacía falta. Sus actos hablaban por ella: levantarse temprano, darle leche a Ruthie Herbir, leche de cabra, lavar ropa en silencio. Mangas arremangadas hasta los codos. Nunca pedía ayuda, pero Burke se sorprendía dándosela más de lo que acostumbraba. Dejaba el martillo más cerca de su lado del porche, afilaba su cuchillo de cocina sin decir nada. Tomaba la guardia nocturna sin que ella lo pidiera. En la tercera semana de su regreso, Nita comenzó a usar una de las camisas viejas de trabajo de Burke encima de su vestido por las mañanas. Le quedaba floja. Las mangas dobladas hasta los codos y olía levemente a humo y cedro. No pidió permiso. Solo se la puso. Burke lo notó, pero no dijo nada. No sabía cómo nombrar lo que eran ya. No amantes, no extraños, tampoco familia en el sentido común. Algo a medio camino, algo ganado. Aquella mañana, después del desayuno, Burke sacó a Ruthie al aire libre por primera vez. El aire aún estaba fresco. La cargó en el hueco de su brazo. Sus manitas cerradas en puños contra el pecho de él. Parpadeó hacia el cielo, entornó los ojos ante la luz y luego soltó una risa corta y clara como si no creyera lo que veía. Nita se apoyó en el poste del porche, brazos cruzados, observándolos. En su rostro apareció una expresión que él nunca había visto. No solo alivio, sino un orgullo callado. Como quien ha sobrevivido a algo sin palabras y al fin puede respirar. Burke meció a la niña suavemente y miró hacia ella. ¿Crees que lo recuerda? Recordar que... aquella mañana, cuando la dejaste aquí... Nita vaciló. No lo sé, pero yo sí. Él asintió despacio. Yo también. Más tarde ese día, trabajaron codo a codo reparando la puerta del granero. Nita sostenía las tablas en su sitio mientras Burke clavaba los clavos. Su mano resbaló y se raspó los nudillos con el cerrojo de hierro. Ella le sujetó la muñeca sin pensarlo, giró la palma y examinó la herida. No era grave, apenas un rasguño. Pero entró a la casa y volvió con una tira de tela hervida. Se la amarró firme en la mano y le hizo un nudo limpio. Luego, sin mirarlo, rozó con el pulgar el dorso de sus dedos antes de soltarlo. Burke no dijo nada, pero el calor de ese toque se quedó mucho después de que la venda estuviera puesta. Esa noche, cuando Ruthie ya dormía,
Bork encendió la lámpara y se sentó junto a la ventana afilando su navaja con pasadas lentas y parejas. Nita se sirvió agua en un jarro de lata y se sentó frente a él. Llevaba el cabello suelto todavía húmedo de la jofaina. Lo observó en silencio un buen rato. Luego preguntó, ¿por qué no volviste a casarte? La pregunta lo tomó por sorpresa. No porque fuera dura, sino porque era la primera vez que ella le preguntaba algo personal. Dejó la navaja y respiró hondo. No quise, dijo. No sentí que fuera algo que pudiera hacer 2 veces. Ella asintió. Ella murió aquí. Él miró hacia la chimenea. Justo ahí, fiebre de invierno. El bebé tampoco sobrevivió. Nita bajó la vista a la taza en su mano. Lo siento, no fue tu culpa, lo sé. Igual permanecieron callados un rato. El fuego chasqueó. Afuera el viento otra vez se levantaba rascando contra las contraventanas como siempre. Nita volvió a hablar. Si el hombre del que huí regresa, si trae a otros... Bork levantó la mirada. Entonces lo enfrentaremos. Ella lo miró fijo. Ni siquiera sabes cómo es. No necesito. Podrían matarte. Mejor a mí que a ti. Su gesto no cambió, pero algo en sus ojos sí. Miró al suelo y después volvió a verlo. No quiero que mueras por mí, Bork. No planeo morir, respondió. Pero no voy a dejar que huyas otra vez. No lo dijo como amenaza. Fue tranquilo, sereno, seguro. Nita no contestó, pero se levantó, cruzó el cuarto y se sentó junto a él. No enfrente, no aparte. Cercana. Sus hombros se rozaron. Ella apoyó la mano sobre la suya un instante y la dejó allí. Burke siguió mirando por la ventana, pero giró la palma bajo la de ella. Cuando ella lo miró, él sostuvo sus ojos. Entonces Nita se inclinó lenta e insegura, pero sin vacilar, y lo besó. No duró mucho. No fue dramático, solo verdadero. Al separarse ella no dijo nada, tampoco él. Se quedaron así lado a lado con el fuego crepitando detrás, sus manos todavía unidas. El pasado no había desaparecido. Nunca lo haría, pero ya no lo cargaban solos. Ese beso no cambió todo, pero cambió lo suficiente. En los días siguientes no se habló del tema. No hubo grandes charlas ni miradas largas, solo más de lo que ya hacían juntos. Mañanas tranquilas, quehaceres compartidos, la niña como un puente entre ellos. Pero ahora, al rozarse en la cabaña, sus manos se tocaban y ninguno se apartaba. Cuando ella movía la olla del guiso, Bork estaba lo bastante cerca para darle el cuchillo antes de que lo pidiera. Cuando él se sentaba en el porche, ella lo acompañaba sin invitación. Era discreto, pero estaba. Afuera el aire ya se había calentado lo suficiente para ablandar la tierra. Bork decidió sembrar otra vez, no porque creyera que la tierra había cambiado. Sabía que no, pero sentía mal no intentarlo, ahora que la bebé era parte del hogar. Limpió el campo muerto junto al corral, mientras Nita rastrillaba lo que había dejado el invierno en la parcela del fondo. Ella se ató el cabello con un mecate, mangas arremangadas, rostro manchado de tierra y sol. No hablaba mucho mientras trabajaban. El esfuerzo llenaba mejor las horas que las palabras. Burke trazó surcos con hilo, abrió zanjas y puso frijoles y raíces, confiando en que resistieran la última sequía. Nita trabajaba al lado con un ritmo constante que mostraba que no era nueva en eso. Quizá nunca tuvo tierra propia, pero sabía labrarla. Él se dio cuenta de que en realidad todavía no sabía todo de ella, de su pueblo, si aún existía, si deseaba hallarlos. Esa tarde, después de cenar, al fin preguntó. Estaban otra vez junto al fuego. Ruthie dormía en su cuna. La noche estaba callada, demasiado temprano para el zumbido de insectos de verano, demasiado tarde para heladas. ¿Alguna vez piensas en volver?, preguntó Burke. ¿Con tu gente? Nita miró el fuego largo rato antes de responder. Ya no hay nadie a quien volver. Él asintió una vez sin presionarla. Los sacaron cuando yo aún era niña, dijo suave. Unos murieron de hambre, otros fueron llevados, otros simplemente se perdieron en la tierra.
Hizo una pausa frotando las palmas sobre su rodilla. Me mandaron con una familia blanca, decían que eran misioneros. No lo eran. Borg no se movió, no habló. Solo escuchó. Me escapé la primera vez a los 14. Me atraparon, me amarraron a un poste 3 días. La segunda vez logré llegar a un campamento ganadero, me escondí en una carreta, trabajé en una pensión 2 inviernos. Luego lo conocí a él. Nunca dijo su nombre, nunca lo había hecho. Ya no pienso como una tribu. No pertenezco a ningún lado. Borg negó con la cabeza despacio y firme. Aquí perteneces, si quieres. Ella no respondió con palabras. Él simplemente le tomó la mano y la puso sobre la suya. Al día siguiente, Borg cabalgó hasta el pueblo por primera vez en más de un mes. No quería, pero las provisiones ya escaseaban. No quedaba melaza, casi nada de harina, pocas balas. Necesitaba cosas y también mantener apariencias. Un hombre que nunca se dejaba ver en el pueblo llamaba atención, y él no quería que nadie notara nada. Entró despacio, sombrero de ala ancha, bajo abrigo polvoriento, botas resecas. Compró lo que pudo: harina, sal, lejía, aceite para lámpara, 2 libras de manzana seca, munición. Evitó preguntas con palabras cortas y respuestas más cortas. Cuando alguien le preguntó si aún vivía en el viejo lindero, más allá de Willow Ridge, solo asintió y dijo: «Sí». Se fue por el camino trasero, pero a medio trayecto notó algo que le heló el estómago. Un rastro, reciente. Huellas en la tierra blanda. Paso pesado. Con dirección rara para labores de rancho. Demasiado limpio para ser de campesino local. Tal vez un hombre. Tal vez más. Pero alguien había pasado por la sierra no hacía mucho. No apresuró el regreso. Correr levantaba sospechas, pero sus ojos no dejaron de revisar la línea de árboles en todo el camino. Al volver, Nita estaba atrás con Ruthie en un rebozo al pecho, tarareando bajito mientras colgaba la ropa. ¿Le habló? «Puede que tengamos compañía pronto». Ella giró la cabeza. No preguntó quién. «Huellas en el sendero del este», dijo él. «Podría ser nada. Podría ser él». La mandíbula de ella se endureció. «Entonces nos mantenemos listos». No entraron en pánico, solo trabajaron más rápido. Refuerzos en la puerta del granero, tablas nuevas en las contraventanas, un morral pequeño para Ruthie, por si acaso. Borg limpió el rifle, puso a la vista la pistola. Nita practicó de nuevo cómo cargarla. Sus dedos ya se movían más seguros. Esa noche, cuando el trabajo terminó y Ruthie dormía, Nita se quedó callada junto al fogón. No parecía asustada, solo cansada. Borg se acercó despacio. «Si viene», dijo, «no huimos». Ella asintió. «Luchamos». La miró un buen rato. «Necesito que sepas algo», dijo, «tú y esa niña. No son una carga que acepté por lástima, no son un peso que decidí cargar». Ella se volvió. Sus ojos encontraron los de él. «Quiero escucharlo», dijo. «A las 2. No sé cómo decirlo mejor que eso». Ella se acercó, puso la mano en su pecho y se quedó quieta un momento. Luego, clara y suave, dijo: «No me voy otra vez». Él inclinó la cabeza, besó su frente y la abrazó fuerte. No hubo promesas grandes, ni hablaron del futuro. Solo el peso firme de 2 personas que ya no tenían nada que probar y todo por lo que aferrarse. Y allá afuera, en los cerros, un hombre se acercaba. Pero ahora Borg Coulter no estaba solo. Y Nita ya no huía. Los siguientes 2 días pasaron con un filo debajo de todo, en calma pero nunca quietos del todo. Nita miraba el horizonte más de lo normal. Borg revisaba la cerca 3 veces al día en lugar de una. No hablaban mucho de eso, pero el cambio en la rutina decía bastante. Ya no había duda. Alguien había pasado por las colinas, y quien fuera no vino por el clima. Borg ya había tratado con hombres así. No necesitaba nombre ni rostro. La forma en que las huellas hundían fuerte en la tierra, siempre en la misma dirección sin desviarse, le dijo lo necesario. No era un viajero de paso. Era alguien buscando.
Esa tarde, cuando el sol cayó y el viento se calmó, se sentaron en el porche con Ruthie acurrucada en el rebozo de Nita. La niña empezó a gorjear cuando ella cantó. Sonidos suaves como si aprendiera a vivir de un ruido en otro. Bork se reclinó en la silla botas sobre el barandal rifle, apoyado en la pared al lado. Miró a Nita, sus ojos medio cerrados mientras se mecía despacio, y pensó no por primera vez en cuánto había cambiado desde el día que llegó tambaleándose a su puerta. Aún no sonreía mucho, pero cuando lo hacía era completo. No la había oído reír, no de verdad, pero su voz se había suavizado. Las marcas en su rostro se habían aligerado. Los moretones ya habían desaparecido, pero lo que en verdad le mostraba que sanaba era la manera en que ahora miraba a la niña. Ya no con culpa ni con miedo, sino como si Ruthie volviera a ser suya. Esa noche hicieron el amor por primera vez. No fue planeado. No lo hablaron. Pasó como había pasado todo entre ellos, sin espectáculo, sin ceremonia. Ruthie dormía en su cuna cerca del fuego. Afuera el viento había cesado. La habitación estaba cálida. Llevaban semanas rondándose, tocándose sin entregarse del todo. Esa noche Nita lo tomó de la mano cuando él pasó detrás de ella y no la soltó. Burke no se apresuró. No dijo nada. Solo la miró lo suficiente para que ella entendiera que en su rostro no había expectativa. Solo la pregunta, ¿estás segura? Y cuando ella asintió, él la besó despacio como si el tiempo no importara. Ella desabrochó los botones de su camisa. Él soltó la trenza de su cabello. Sus manos tropezaron un poco, pero ninguno se detuvo. No fue como las historias que contaban los hombres en el pueblo, ruidosas, rápidas, sin sentido. Fue callado, cuidadoso. Sus dedos se aferraron a su espalda como si temiera que desapareciera. Sus labios se apoyaron en su hombro como si nunca antes hubiera tenido a alguien que eligiera quedarse. Cuando terminó, no hablaron. Nita se acurrucó contra su pecho. Su brazo lo rodeó por la cintura. Su respiración era plena y acompasada. Burke permaneció despierto un rato mirando las vigas. No se sentía más joven. No se sentía renacido. Solo firme, como si algo dentro de él por fin hubiera dejado de andar sin rumbo. A la mañana siguiente, ella no lo evitó. No se apartó. Avivó el fuego como siempre. Él le besó la cabeza al pasar, y ella no se estremeció. Eso bastaba. Ya por la tarde, Burke decidió recorrer otra vez la loma, tomar un camino más ancho y buscar de dónde venían aquellas huellas. Nita insistió en quedarse con Ruthie, pero no de manera pasiva. Mientras él ensillaba el caballo, ella cerró con clavos la puerta exterior del sótano y metió dentro leña y cántaros de agua. El derringer se quedó en su bolsillo delantal. Cargado. Burke salió con el Winchester en la silla y la cartuchera en la cadera. El sol caía bajo dorado sobre la hierba reseca. Siguió la cresta al este, luego giró al norte donde un arroyo abierto y bajo cortaba la tierra. Allí lo encontró. Ceniza, un pequeño fogón apagado. Huellas alrededor. Un pedazo de lona de alforja enganchado en una rama de mezquite. Y al lado un nombre tallado en la corteza de un árbol seco. Solo un nombre, Louis. Burke lo miró largo rato, mandíbula apretada. Era suficiente. Reconocía ese nombre desde el silencio de Nita. Louis, el hombre que decía que ella le pertenecía. El que la golpeaba. El que quizá pensaba venir por ella otra vez. Burke no corrió de regreso. Cabalgó firme sin querer asustarla. Pero en cuanto ella vio su cara, lo supo. Louis preguntó erguida en la puerta de la cabaña a Ruthie en su cadera. Burke asintió una vez. «¿Está cerca?» Ella no se alteró, solo respiró hondo. Luego preguntó algo que nunca había dicho antes. «¿Te quedarás conmigo si él viene?» La voz de Burke fue baja. «Ya me quedé». Esa noche casi no durmieron. El rifle a la mano, el derringer al alcance, Ruthie entre ellos en el catre. Pero no hablaron de huir porque ya no huían. Y Louis, donde estuviera pronto, lo sabría. La mañana llegó con solo el zumbido del viento sobre la tierra seca, sin cascos, sin voces, sin figuras en la loma. Pero Burke no confiaba en el silencio. Se levantó antes del sol, rifle en mano.
ojos repasando la línea de árboles más allá del corral. El fuego de anoche era ceniza ya. Pero la tensión en sus entrañas seguía encendida. Dentro Nita se movía con calma, haciendo la faena de la mañana como siempre, aunque sus ojos volvían a la puerta. Ruthie también sentía el cambio. Lloró más esa mañana, rechazó la leche, se aferró al vestido de Nita y no quiso soltarse. Louis estaba cerca. Ambos lo sabían. Bork recorrió la propiedad 3 veces completas antes del desayuno, revisando cada pedazo de tierra removida. Nada nuevo, pero daba igual. Las huellas de ayer eran demasiado frescas, demasiado seguras. Un hombre no graba su nombre en un árbol a menos que quiera ser hallado. O quiera que sepas que él ya te encontró. Después de desayunar, Bork puso el derringer en la mesa frente a ella. Lo limpió de nuevo y la hizo cargarlo desde cero, cartucho por cartucho, hasta que pudiera hacerlo con los ojos medio cerrados. Si llega el momento, dijo, no dudes. Nita asintió, pero su voz no tembló. No lo haré. Esa tarde, Burke alambró la puerta del corral, reforzó el granero y movió la cuna de Ruthie al rincón más interno de la cabaña, lejos de la entrada. No explicó por qué, pero Nita no preguntó. Ella ya preparaba el sótano por si tenían que esconder a la niña. Al anochecer, cenaron juntos los 3 apretados cerca del fogón. Afuera el viento soplaba fuerte y seco, levantando polvareda sobre el patio. Bork miraba cómo las sombras se movían en las colinas. Nadie aparecía, ningún jinete, ninguna silueta en el horizonte. Aún así, no soltó el rifle. Al caer la noche, Ruthie dormía. Nita se sentó junto a la puerta, el arma en el regazo. No había dicho más de unas cuantas palabras desde que el sol bajó. Burke se movió despacio, se sentó a su lado y puso su mano sobre la de ella. «Vendrá», dijo ella. «Siempre lo hace». «Entonces que venga», respondió Burke. «No se irá esta vez». Ella lo miró hacia arriba. Su rostro estaba sereno, pero en sus ojos pesaba todo lo vivido en el último año. Miedo, vergüenza, recuerdos, pero ya ninguno la dominaba. Bork se inclinó y la besó de nuevo, lento y firme como antes. Pero esta vez ella se entregó por completo, una mano jalándolo hacia sí y la otra firme sobre la empuñadura del arma. Esa noche volvieron a hacer el amor, no como escape, no para olvidar, sino porque por fin sabían lo que elegían. Ya no había fragilidad en ello. Era sólido, merecido, forjado en lo que habían resistido juntos. Después quedaron bajo la manta gastada, su cabeza contra el pecho de él, Ruthie, dormida tranquila junto al fuego. «¿Qué pasa si nunca viene?», susurró Nita. Burke no respondió de inmediato. Pensó en ello en cuanto de su vida había pasado, esperando a que la guerra terminara, a que el dolor lo soltara, a que hubiera algo que valiera la pena. La miró. «Entonces simplemente vivimos», dijo. Por primera vez en meses, ella sonrió, cansada y suave pero verdadera. Pero no duró mucho. Justo antes del amanecer, un golpe fuerte en la puerta, nada tímido, nada incierto. Bork se incorporó de inmediato. Nita ya había alcanzado el derringer. Ruthie se agitó pero no lloró. El golpe se repitió más lento esta vez. Pesado. Bork se levantó sin hablar. Caminó hasta la puerta, rifle en mano, botas silenciosas sobre el suelo. Nita estaba a su lado ahora, con la niña en brazos, pegada fuerte contra su pecho. No dijo «no vayas». No dijo «ten cuidado». Solo asintió una vez y él entendió. Burke levantó el cerrojo y abrió la puerta. Un hombre alto y flaco estaba en la tierra, ropa polvorienta, espuelas sonando con cada paso al subir al porche. Su mano izquierda descansaba en el cinturón, la derecha suelta al costado. Aún dentro, Burke Coulter, dijo el hombre. «Escuché que has estado guardando algo mío». Burke salió, rifle en mano pero sin alzarlo. «No veo tu nombre en nada de aquí». El hombre sonrió despacio. «Seguro, demasiado seguro». «No vine a discutir», dijo. «Solo a recoger lo que es mío e irme en silencio». Burke mantuvo la vista firme. «Ella no es tuya». El hombre ladeó la cabeza. «Lo era. Tenía papeles. La reclamé legalmente».
La mandíbula de Burke se endureció. Ella no es propiedad. Adentro Nita estaba en la entrada, Ruthie aferrada a su pecho, el Derringer escondido en la faja de su rebozo. El hombre la vio. Su cara se oscureció. «Vienes», ya dijo, señalándola. «No me obligues a entrar por ti». Burke alzó el rifle. «No te acercas a ellas». El hombre se detuvo. «¿Estás dispuesto a morir por una india y una mestiza?» Burke no parpadeó. «Ya lo decidí». La mano del hombre se movió hacia la cadera. Burke no esperó. El disparo retumbó seco en la calma de la mañana. El hombre cayó de espaldas, golpeó la tierra fuerte, la sangre extendiéndose en su pecho. Adentro, Ruthie rompió en llanto. Burke bajó despacio del porche. Rifle firme, mirada fija. El hombre gargajeó una vez. La mano arañó la tierra. Luego quedó inmóvil. Todo terminó en segundos. Burke se quedó quieto mucho tiempo antes de volver a la cabaña. Al entrar, dejó el rifle en la mesa y cerró la puerta con cuidado. Nita arrullaba a Ruthie, rostro pálido, mandíbula apretada. Él se acercó despacio. Ella lo miró. En silencio. «Ya se fue», dijo Burke. Ella asintió. No hablaron más esa mañana, pero algo en la cabaña era distinto ahora. No era alivio del todo. No era alegría. Era final. La espera había terminado. Y ahora podían empezar. Burke salió antes del desayuno. No habló mucho mientras trabajaba. Cavó la tumba él mismo, justo tras la cerca en un bajo del terreno, fuera de la vista de la cabaña. No le pidió ayuda a Nita. No quería que se acercara al cuerpo. Ella permaneció dentro con Ruthie, que al fin se había calmado y dormía desde casi el amanecer. La respiración de la niña era suave otra vez, sin inquietud. Nita estaba sentada con ella en brazos. El Derringer seguía sobre la mesa. Cuando Burke volvió con las manos sucias y el sudor en la frente, tomó un jarro de agua, lo bebió de un tirón y se secó la cara con la manga. No habló enseguida. Nita lo miraba desde el otro lado del cuarto sin saber si preguntar o esperar. «Ya está enterrado», dijo Burke por fin. «Un poco lejos». «Lo marqué con una piedra simple». «Gracias», dijo ella en voz baja. «Lo hallarán solo por accidente». No hacía falta más palabras. El resto del día pasó despacio. No por miedo, sino por cansancio. Todo había llevado a esa mañana y ahora estaba hecho. Ya no vendría nadie más. No más golpes en la puerta. No más pasos en las colinas. El miedo que había habitado en los rincones de sus días se había disipado como neblina al amanecer. No hablaron de lo que vendría, pero el espacio entre ellos se sentía distinto ahora. Abierto. Sin cargas. Más tarde esa tarde, Burke ensilló al alazán y fue al pueblo. No por provisiones esta vez, ni para perderse entre la gente, sino por dos cosas nada más: tinta y papel. Pasó por la tienda general, pagó en plata sin decir gran cosa y salió con una hoja doblada y un trozo de lápiz de carbón. No se detuvo. No mencionó al hombre ni lo ocurrido. Sabía bien que no convenía invitar preguntas. De vuelta en la cabaña, Nita había colocado la canasta de Ruthie junto a la ventana abierta para dejar entrar la brisa. Tarareaba bajito entrelazando un trozo de cuero para una nueva correa de cuna. Cuando Burke entró y le tendió el papel, ella lo miró extrañada. Él se sentó a la mesa y lo deslizó hacia ella. «Deberías escribir lo que quieras que se sepa», dijo. «Sobre ti. ¿De dónde vienes? Tal vez no ahora, pero algún día». Nita observó el papel un buen rato. Luego asintió. «Nunca pensé que podría hacerlo», dijo en voz baja. Él extendió la mano sobre la suya. «Ahora puedes». Esa noche ella escribió. Con cuidado, despacio, llenó la hoja con frases cortas en su lengua. Primero en apache y luego tradujo cada línea debajo en inglés. Le preguntaba a Burke cómo se escribían ciertas palabras. Él la ayudaba, pero sin asomarse por encima de su hombro. Era suyo, no de él. Cuando terminó, dobló el papel y lo guardó en una caja de lata.
junto a un collar de cuentas que no usaba desde la noche en que llegó. Escondió la caja bajo la tabla del suelo al pie del catre. Luego miró a Bork y dijo: «Si algo nos pasa a ella, aún sabrá». Él asintió. No había nada más importante. Los días siguientes encontraron un nuevo ritmo. Ya no era sobrevivir, ni esconderse, solo vivir. Burke comenzó a reparar los escalones del porche. Nita amplió los surcos del huerto. Ruthie empezó a gatear. Al principio torpe, luego más rápida, alcanzando todo lo que quedaba cerca. Burke le talló un caballito de pino puliendo las aristas con un trapo hasta que brilló. Ruthie lo sostuvo como si fuera un tesoro. Por las noches se sentaban juntos. Se besaban sin dudar ya. Hablaban de la próxima cosecha, de criar más cabras, de un cuarto adicional que podrían añadir a la cabaña cuando Ruthie creciera lo suficiente para necesitar su propia cama. Cosas pequeñas. Pero en verdad no lo eran. Una mañana Nita salió de la cabaña con algo en la mano. Una horquilla de plata, larga, sencilla, con forma de luna creciente. La giró una vez, luego otra, y caminó hacia él que estaba reparando la cerca. No habló de inmediato, solo la extendió. La encontré en el cajón, dijo. Yo la tallé, respondió Bork, dejando el martillo. Cuando recién llegaste. No sabía para qué serviría en ese entonces. Nita sonrió. Ya lo sé ahora. Se dio vuelta, recogió su cabello y deslizó la horquilla en su lugar. Quedó firme. Bork se levantó, se limpió las manos en los pantalones y la miró fijamente. ¿Sabes lo que significa, verdad? Nita dio un paso, voz firme. Sí. Y luego lo dijo claro, sin miedo y sin vergüenza. Te amo, Bork. El pecho de él se ensanchó. No se apuró en contestar. Se acercó, le sostuvo el rostro con ambas manos y lo dijo de vuelta. Yo también te amo, Nita. No hubo ceremonia, no hubo pastor, ni testigos. Pero la promesa se hizo igual, y esa luna de plata en su cabello atrapó la luz de la mañana mientras permanecían en silencio, solo abrazados. Una familia hecha no por sangre ni por ley, sino por elección. Por el simple hecho de quedarse el verano, llegó despacio y constante, quemando la tierra con su luz dorada y vientos secos que cruzaban los árboles como un soplo en un cuarto abierto. El polvo se acumulaba en los alféizares y las cabras pasaban casi todo el día a la sombra jadeando. Pero dentro de la cabaña la vida seguía con calma. Ruthie ya había empezado a caminar tambaleante, brazos extendidos para equilibrarse. Siempre iba hacia la voz de Nita o hacia la figura de Burke cuando estaba en el banco de trabajo. Lo llamaba Burr, la única parte de su nombre que podía pronunciar, y esa sola sílaba lo desarmaba cada vez que la decía. Los días estaban llenos ahora, llenos de verdad. No de miedo, no de esconderse, sino de trabajo que valía la pena. Burke arregló el techo viejo antes de que regresaran las lluvias. Nita recogió las primeras vainas del huerto. Ruthie perseguía gallinas y caía sobre sus propios pies riendo cada vez que tropezaba. Nunca volvieron a hablar de Louis. No porque lo hubieran olvidado, sino porque ese capítulo ya no necesitaba palabras. Burke había contado al sheriff semanas atrás que un desconocido había entrado en su terreno y no sobrevivió al encuentro. El hombre de la ley no hizo muchas preguntas. Defender el hogar no era raro, y un forastero muerto con mala fama no dejaba mucho tras de sí. Nadie volvió después de eso. Una mañana, cuando el cielo se pintaba rosado sobre las colinas, Burke encontró a Nita sentada en los escalones del porche, las manos sobre su vientre. No habló enseguida. Él se sentó a su lado, aún amarrándose las botas cuando ella lo miró y dijo en voz baja: «Creo que estoy esperando un hijo». Él giró hacia ella deteniendo el movimiento, ojos fijos en los suyos. Ella no sonrió, todavía no solo esperó como si no estuviera segura de cómo él lo tomaría. Su mano descansó suave sobre la de ella. «¿Segura?», preguntó él. Ella asintió. «Conozco la sensación. Ya la viví antes». Él no habló por un momento. Luego soltó un respiro lento y asintió. «Está bien». En su rostro se dibujó un destello de sorpresa. «Está bien, lo digo en serio», dijo él. «Lo enfrentaremos.
Los tres. Ella bajó la mirada y luego la levantó otra vez. ¿Tú quieres esto? Él asintió. Quiero todo lo que venga contigo. Eso también. Y por primera vez en mucho tiempo, ella se permitió llorar. No por miedo ni por dolor, sino porque algo dentro de ella al fin había soltado el pasado. Las semanas siguientes transcurrieron como un ritmo aprendido. El bebé que crecía en su vientre la dejaba cansada, pero nunca se detenía más de lo necesario. Burke asumió más trabajos: cargar agua, cortar, apilar la leña. Ella seguía cocinando, insistiendo siempre que eso la calmaba. Una tarde, cuando el calor cedió y entró brisa desde el cañón, Burke sacó el hierro de marcar que colgaba oxidado en el granero. Lo había limpiado, afilado el símbolo. Un pequeño creciente envuelto en una herradura. Nada lujoso, solo algo que decía: esta tierra es nuestra. Juntos marcaron la primera cabra. Esa noche, después de acostar a Ruth y Nita, se sentó junto a él en la misma silla del porche donde lo había visto por primera vez con su hija en brazos meses atrás. Sus dedos se entrelazaron con los de él. La horquilla plateada en forma de luna sujetaba su cabello. «Nunca me pediste que me casara contigo», dijo en voz baja. Burke volteó hacia ella. «No pensé que necesitara hacerlo». Ella sonrió. «No lo necesitas, pero igual diría que sí». Él sacó del bolsillo de su camisa algo pequeño, gastado de tanto frotarlo, pero entero aún. Un cordón de cuero fino con un anillo de madera tallado en el centro. Lo había hecho la semana después de la muerte de Louis, sin saber cuándo dárselo. Ahora sí lo sabía. Lo sostuvo frente a ella. ¿Lo usarías? Ella lo tomó despacio, lo giró en su palma y luego asintió. Lo usaré. No tenían iglesia ni hacía falta un predicador. La promesa ya estaba en la cuna que él construyó con sus manos, y en la manera en que ella permaneció a su lado cada vez que él temió que alguien viniera. Lo suyo no se ataba ni se rompía con ceremonias. A la mañana siguiente, Ruthie salió al porche con una manzana mordida y se sentó entre ellos, golpeando su cabeza suavemente contra la pierna de Burke. Nita extendió la mano para alisar el cabello de la niña, la otra descansaba sobre su propio vientre. Burke miró la escena, la tierra, la casa. Él había levantado esas paredes con el dolor en los huesos, sin esperar que la risa volviera a llenarlas. Y sin embargo, ahí estaba. No fuerte ni constante, pero suficiente. No era lo que había planeado. Era mejor de lo que jamás pensó que podría sobrevivir tan lejos del pueblo, tan lejos de la suerte. Ya no esperaban. Ya no se escondían. Habían elegido quedarse, y quedarse les dio todo. Así el hombre que antes vivía solo, despertaba cada día con risas en las vigas, una niña siguiéndolo y una mujer a su lado que ya no miraba hacia atrás. La historia no terminó con venganza, no con justicia dictada por extraños, sino con un porche crujiendo bajo pies descalzos, la primera palabra de una hija, otra vida creciendo en el vientre de la mujer que amaba, y la paz de saberse acompañado. Terminó exactamente como debía. Se quedaron y vivieron.